Una mezcla de gases contiene 1 gramo de helio, 2 gramos de hidrógeno y 10 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuál es la presión correspondiente a cada gas si la presión total es de 600 milímetros de mercurio? Determina la composición de la mezcla expresada como porcentaje en masa y como porcentaje en volumen. Bien, aplicaremos la ley de Dalton de las presiones parciales, de manera que para cada uno de los gases presentes en la mezcla calcularemos la presión de dicho gas como el producto de su fracción molar por la presión total de la mezcla, donde la fracción molar es el cociente entre el número de moles de un componente y el número de moles totales. Para calcular entonces el número de moles de cada componente, hacemos uso de las masas atómicas y de las masas de cada elemento de la mezcla. Tenemos, por tanto, 1 gramo de helio, tenemos 2 gramos de hidrógeno y tenemos también, por último, 10 gramos de dióxido de carbono. 1 gramo de helio. La masa atómica del helio son 4 gramos de helio, que equivale a 1 mol de átomos de helio. Tenemos, por tanto, 0,25 mol de átomos de helio. Para el hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno equivale a 1 mol de átomos de hidrógeno. Evidentemente, esto es muy fácil, 1 mol de átomos de H2, de hidrógeno. Y para el dióxido de carbono, la masa molar del dióxido de carbono, 44, que equivale a 1 mol de moléculas de dióxido de carbono. Nos sale para el dióxido de carbono 0,23 mol para el CO2. Sumamos todo esto y tenemos los moles totales. Los moles totales serán los moles de helio más los moles de hidrógeno más los moles de dióxido de carbono. Sumamos 0,25 para el helio, 1 para el hidrógeno y 0,23 para el dióxido de carbono y nos sale un total de 1,48 moles. Estos son los moles totales presentes en la mezcla. Calculamos entonces las fracciones molares. Vamos a ponerlo aquí, fracciones molares, las cuales nos permitirán calcular la presión parcial de cada gas. La fracción molar del helio será igual al número de moles de helio dividido el número de moles totales. De helio tenemos 0,25, lo dividimos entre un total de 1,48 y nos sale para el helio 0,17. La fracción molar del hidrógeno, hacemos lo mismo. Número de moles de hidrógeno dividido el número de moles totales, 1 dividido 1,48 y nos sale para el hidrógeno 0,68. Por último, para el dióxido de carbono, número de moles de dióxido de carbono tenemos 0,23 respecto a un total de 1,48 y nos sale para el dióxido de carbono 0,16. La suma de las fracciones molares ha de dar un 1. Bien, con estas fracciones molares, antes de calcular las presiones parciales, pues me va a servir para obtener el porcentaje en volumen, que lo tengo aquí a la derecha. Aquí a la derecha tengo el porcentaje, me pide el porcentaje en volumen. Bien, la proporción en volumen siempre coincide con la proporción en número de partículas, que se obtiene multiplicando por 100 la fracción molar. Es decir, el porcentaje en volumen va a ser tanto por ciento en volumen del helio, tanto por ciento en volumen de hidrógeno y tanto por ciento en volumen de dióxido de carbono. Va a ser la fracción molar de cada uno de ellos multiplicado por 100. La fracción molar es un tanto por 1 y solo tenemos que multiplicar por 100 para conseguir el porcentaje en volumen. Lo hacemos. Lo vamos a poner otra vez en negro. Aquí, vale. Para el helio, la fracción molar hemos quedado que era un 0,17, lo multiplicamos por 100, luego tenemos un 17% en volumen para el helio. Para el hidrógeno,
La fracción molar es un 0,68, lo multiplicamos por 100, tenemos un 68% en volumen para el hidrógeno. Y por último, para el dióxido de carbono, la fracción molar un 0,16, lo multiplicamos por 100 y tenemos finalmente un 16% en volumen para el dióxido de carbono. Ya tenemos las fracciones molares, tenemos el porcentaje en volumen y dado que ya tenemos las fracciones molares, vamos a borrar aquí, las voy a apuntar otra vez. La fracción molar del helio era un 0,17, la fracción molar del hidrógeno un 0,68 y la fracción molar del dióxido de carbono un 0,16. Aplicaremos la ley de Dalton de las presiones parciales, de manera que la presión parcial del helio será igual a la fracción molar del helio por la presión total. Lo mismo para el hidrógeno. La presión parcial del hidrógeno será igual a la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Y por último, el último componente, la presión parcial del dióxido de carbono será igual a la fracción molar del dióxido de carbono por la presión total. Ponemos los números para los tres. Empezamos por el helio. La fracción molar es 0,17 y la presión total la tenemos en el enunciado, aquí arriba, la estoy marcando en rojo, es de 600 milímetros de mercurio. Vamos a poner en milímetros de mercurio, por ejemplo, 0,17 lo multiplicamos por 600 y nos salen 101,35 milímetros de mercurio para la presión parcial del helio. Vamos con el hidrógeno. Fracción molar 0,68 por 600 milímetros de mercurio. Para el hidrógeno nos sale 408 milímetros de mercurio. Y por último, para el dióxido de carbono, la fracción molar es 0,16. Lo multiplicamos por 600 milímetros de mercurio y nos quedan 96 milímetros de mercurio. Si sumamos todo esto, nos deben salir la presión total de 600 milímetros de mercurio. Bien, y por último, a ver si nos cabe aquí a la derecha, debemos calcular el porcentaje en masa de cada componente de la mezcla. El tanto por ciento en masa de cada componente será igual a la masa de ese componente, lo dividimos entre la masa total de todos los gases de la mezcla y lo multiplicamos por 100. Vamos con el helio. El tanto por ciento en masa de helio será la masa de helio, 1 gramo, lo dividimos entre la masa total. Recuerda que tenemos 1 gramo de helio, tenemos 2 gramos de hidrógeno y tenemos 10 gramos de dióxido de carbono. Si lo sumamos todo son 13 gramos en total. Bien, lo ponemos aquí abajo, estamos calculando el tanto por ciento en masa de helio, tenemos 1 gramo de helio, lo dividimos entre 13 gramos, lo multiplicamos por 100 y tenemos por tanto un 7,69% en masa para el helio. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. El tanto por ciento en masa de hidrógeno será los 2 gramos de hidrógeno, lo dividimos entre los 13 gramos en total, lo multiplicamos por 100 y nos sale un 15,38% de hidrógeno. Por último, el dióxido de carbono. El tanto por ciento en masa de dióxido de carbono será el cociente entre la masa de dióxido de carbono, que son 10 gramos, el total, que son 13, lo multiplicamos por 100, un 76,92% de dióxido de carbono. Bueno, pues creo que lo tenemos todo. Hemos calculado las fracciones molares, nos ha permitido calcular estas fracciones molares, el porcentaje en volumen. Las fracciones molares también nos ha permitido calcular las presiones parciales. Finalmente, nos quedaban los porcentajes en masa, que los tenemos aquí a la derecha. Bueno, pues este ha sido el problema. Gracias y hasta luego.